Esto es Motion, el podcast donde ponemos las ideas en movimiento. Conversaciones con profesionales de artes y ciencias que te servirán para exponerte a nuevas ideas, aplicarlas y entender el mundo desde la amplitud. Un gimnasio para tu mente que te ayude a pensar, crear y crecer. Soy Marc Mula y encontrarás todos los episodios y mi newsletter semanal en marcmula.com. ¡Empezamos! Estamos en Motion, Ideas en Movimiento, el capítulo 2. Este capítulo me hace especial ilusión porque hemos traído a David Casademunt, que aparte de tener una larga trayectoria pues, como escritor de guiones y dirección, estrenó el 6 de enero su ópera prima, El Páramo, una película que, si no me equivoco, ha sido la más vista de las películas dentro de la plataforma de habla no inglesa. Así que a ver qué ideas sacamos hoy para que podáis aprender de este mundo del cine, de la creatividad y de lo que nos pueda decir David. Pero bueno, lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí, David. ¿Qué tal estás? Muy contento de estar contigo. Me hace mucha ilusión. Pues David, empecemos un poco por el principio, porque en el resto de campos quizá a veces es tan sencillo como enviar un email y decir si te interesa mi idea, ¿no? Pero imagino que para que Netflix te acepte una película no es tan fácil como decir, hola, soy David y tengo un proyecto, ¿qué tal si lo rodamos? ¿Cómo empezó todo esto o cómo puede acabar un guión en Netflix? Mira, pues esta es como una de las grandes preguntas que genera más misterio entre toda la gente que intenta levantar una película, ¿no? ¿Cuál es la llave para entrar en Netflix? Porque tú no puedes enviar un email a netflix@netflix.com, enviar un guión y que se lo lean, ¿no? O sea, realmente la estrategia para llegar a Netflix es trabajar, encontrar una productora que haya trabajado anteriormente con Netflix. Y esa es la llave a Netflix. Realmente es muy complicado como creador, como guionista o director, llegar directamente a Netflix. Es que diría que no, bueno, no fue mi caso y creo que un guionista o director nunca podrá ir de esta forma directa. Siempre vas a tener que, la llave va a ser una productora. En mi caso, yo empecé a escribir la película en el 2014 con Fran Menchón y Marty Lucas, que son los co-guionistas de la película, y estuvimos 5 años y medio vagando un poco por el desierto, intentando encontrar pues una productora que nos diese apoyo, ¿no? En paralelo a la escritura del guión. Muchas productoras durante esos 5 años y medio nos dijeron que no, hasta que en julio del 2019 presentamos el proyecto a Rodar y Rodar, que es la productora del Orfanato y el fotógrafo de Madhausen, y les encantó el proyecto y ellos ya habían trabajado con Netflix y ellos fueron, porque cuando nosotros entramos con Rodar y Rodar no teníamos claro quién iba a financiar la película, porque una productora no financia la película, ¿vale? Las productoras buscan el dinero para, o sea, lo que quiero decir es que las productoras no pagan las películas de sus propios recursos, sino que las productoras lo que hacen es toda la gestión para encontrar el dinero para financiar la película. Entonces fue Rodar y Rodar quien dijo, hostia, esta película podría interesar a Netflix. Y fue dicho y hecho. Cuando firmamos con Rodar y Rodar, presentaron todo el dossier con el guión a Netflix. Fue todo súper rápido porque a Netflix le encantó el proyecto. Fue el propio Netflix quien dijo, quiero hacer un original, es decir, la pago al 100%, que eso de repente al productor, a Rodar y Rodar, les facilita mucho las cosas, porque en el sistema clásico de financiación de cine, normalmente tienes, pues, por ejemplo, un 40% que te lo pone una televisión, que puede ser Netflix, Mediaset, A3 Media, luego tienes un 30% que tienes que completarlo con una subvención y luego, pues, hay unos pequeños porcentajes que sí que pueden ser más una inversión privada de algún productor independiente. Y es complicado hacer ese puzzle. Entonces, cuando viene una tele como Netflix y te dice, no, en esta peli yo quiero invertir el 100% del presupuesto porque me gusta mucho el proyecto y quiero venderla y expandirla por el mundo como un Netflix original, esto le pone las cosas muy fácil a la productora y entonces pues se aceleró todo. Y esa fue la clave y ese fue el camino hacia Netflix. Bueno, esto es una reflexión muy interesante también para las personas que quieren como el éxito muy rápido, ¿no? Es como un ejemplo de perseverancia de un guión que fue escrito con muchísimos años de antelación y lo que habéis luchado vosotros para que salga adelante esta película, ¿no? ¿En ningún momento se os pasó por la cabeza dejarlo? ¿Cómo fue un poco el estado anímico desde que empezasteis hasta que os dijeron que sí, hasta que lo pudisteis ver un poco tangible? Mira, como curiosidad te diré que entre el primer día que yo escribí una palabra de este guión
y el primer día de rodaje pasaron, porque lo calculé, 6 años y medio. O sea, Wow. 6 años y medio entre que nace la idea y realmente haces el primer acción. Eh, bueno, claro, es realmente complicado. Una cosa que mucha gente no sabe es que este es mi quinto proyecto que yo intento levantar. Y eso significa que ha habido 4 anteriores con los que yo tiré la toalla porque, bueno, ese desierto del que he hablado antes lo transité con esos 4 proyectos y hubo algún momento que yo vi que no iba a ningún lado y abandoné, ¿no? Y en este caso, cuando en el 2014 yo empiezo a escribir El Páramo, sí que es verdad que hice como una reflexión de decir, a ver, este tiene que ser el proyecto, Casa de Moon. Este tiene que ser porque es que estás haciéndote mayor, las ganas son locas y ya va siendo momento de posar fil a la huella, Ujú. ¿sabes? Entonces sí que hubo por mi parte un cambio de planteamiento en comparación a los otros 4 proyectos anteriores, que fue pensar un género que fuese muy apetecible para el Ujú. mercado. El terror es uno de los géneros que viajan mejor alrededor del mundo, es decir, que todos los países tienen un target de audiencia muy fiel al terror. Entonces es un género que se vende muy bien y que genera mucho interés en los productores porque en todas sus ramificaciones, porque el terror puede ser de muchas maneras diferentes, en todas sus ramificaciones hay audiencia interesada en todo el mundo. Entonces ya, fíjate que aquí yo cuando ya me había metido las 4 hostias anteriores, ya realmente me lo planteé distinto, ya hubo un poco una mentalidad estratégica, de decir, venga, va, voy a buscar un género que sea vendible y a la vez, obviamente, algo que tenía que tener el proyecto imprescindible, que es que estuviese conectado con algo que me motivara muchísimo, ¿no? Y que fuese una historia al mismo tiempo personal. Y entonces encontramos en este relato pues un equilibrio perfecto entre algo que podía ser muy sugerente para el mercado y a la vez muy sugerente para nosotros como creadores, ¿no? Y bueno, pues fue difícil porque los 5 años y medio hasta que entró Rodar y Rodar hubieron muchas curvas, pero yo ya sabía que iban a haber curvas. Y por eso también elegí una historia que me motivara mucho. Y eso es una cosa que yo ahora mucha gente me pregunta, ¿no? Me dicen, dale un consejo a los jóvenes directores que quieren hacer una primera película. Y yo lo que digo siempre es, elegid una historia por la que mataríais. Es decir, que cuando lleguen las hostias y las curvas más difíciles, os motive lo suficiente como para levantaros. Porque van a llegar hostias muy difíciles en el camino. Y o te motiva mucho o tirarás la toalla. Porque además se me ocurre que, claro, cualquier persona que estudie guión, ¿no? Que en tu caso estudiaste en el SCAC, quizá obviamente no puedo empatizar, ¿no? con ello, pero yo empecé la carrera de comunicación audiovisual también con el afán de ser guionista algún día, lo que pasa es que yo duré un cuatrimestre y ya está, ¿no? Pero que todo el mundo cuando quiere ser guionista o director supongo que sueña, ¿no? Con rodar su película, con ganar premios y hacer como, bueno, transformar en realidad las cosas que ve en la televisión. Y como dices tú, solo debe ser un porcentaje súper chiquitito de todas las promociones, ¿no? Las que consigue rodar una película. Y la frustración, esto que comentas, ¿no? Debe ser enorme. Y tú dices que este ha sido tu quinto proyecto, es decir, que 4 de cada 5 intentos, pues no salieron adelante, ¿no? Y que quizá la gente no está muy preparada para ello, ¿no? Y por eso das este Sí, consejo. estoy de acuerdo. La gestión de la frustración Ujú. es una de las cosas más complejas de todo este camino. Y es algo que no te enseñan en la escuela Ujú. de cine. Y creo que deberían enseñarlo un Ujú. poco, la verdad. Porque mientras duran los 4 años de estudios cinematográficos, se crea una burbuja. Yo creo que eso pasa no solo en los estudios cinematográficos, ¿eh? También en estudios creativos Ujú. de ilustración, de fotografía. Lo sé por amigos míos. Siempre se crea como una burbuja. Uy, espera, que me está saliendo aquí una cosa de Flash Player. Nada, ¿no? No, 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 no. Es una Esto cosa de mi ordenador. Vale, sigue vale, para vale. adelante. Vale, vale. Se crean unas burbujas de opinión y de unas energías un poco extrañas en las carreras creativas que es, este es el bueno, este es el crack, este lo va a petar. Y de repente, y eso es irreal. Es irreal Ujú. porque em, lo va a petar en el ecosistema de la universidad. Ujú. Luego el mundo exterior es completamente distinto y tiene Ujú. otras reglas. Y eso no es bueno porque genera como unas fantasmas y unas creaciones mentales en los estudiantes
que son ilusorias. Y entonces luego lo que pasa es que cuando todo el mundo sale, se mete una hostia muy, muy fuerte. Y entonces pasa que hay un filtro muy, muy salvaje. Y yo creo que estaría bien que las escuelas de cine advirtiesen un poquito más. Y es una cosa que eché un poco en falta. Y nosotros, Martí, Fran y yo, como tenemos un poco la espinita clavada de esto, justo a raíz del estreno del Páramo, hemos hecho 2 sesiones en 2 escuelas de cine, que es como una especie de masterclass de 2 horas, que explicamos todos esos 5 años y medio de vagar por el desierto y explicamos todo lo que hicimos para lograr levantar la película, para explicar desde un ejemplo empírico lo que cuesta y la gestión de la frustración y un poco para transmitirles a los estudiantes lo que es el mundo de verdad, lo que es la jungla, para que luego no les venga de cero y les genere pues un golpe que no podrán sanar. No, esto es súper interesante. A la hora de también de escribir la historia, tuvisteis que, relacionado quizá con estas frustraciones, ¿tuvisteis que modificarla en algún momento después del contacto con Rodar y Rodar o después del contacto con Netflix? No hace falta entrar en detalles, pero vosotros teníais como una historia vuestra y llega un momento que os dicen, mira, habrá que modificarla un poco porque hay que darle este enfoque o mejor hay que hacer este tipo de escenas o este desarrollo de personaje. ¿Os pasó con Rodar y Rodar o con Netflix o realmente tal y como teníais la historia fue como tiró adelante? Mira, con Rodar y con Netflix sucedió que cuando ellos ya entran en el proyecto, y eso fue una grata sorpresa para mí, nos pidieron muy pocos cambios. Yo tenía realmente un poco de miedo de decir, bueno, a ver ahora que estamos firmando, no sé, porque sí que había una cláusula en el contrato que hablaba de que se podían hacer algunas modificaciones. Eso pasa con todas las pelis. Y estaba un poco acojonado y realmente respiré porque fueron matices, o sea, no hubo nada sustancial. Pero sí que es verdad que durante esos 5 años y medio hay una cosa muy interesante hay algo muy interesante para todos aquellos que quieren intentar levantar una película, sobre todo si son noveles, que es, mientras escribes el guión, apuntarte a talleres de desarrollo de guión, workshops que hay por todo el mundo, que son súper fructíferos porque si te seleccionan te ayudan a mejorar tu guión, pero a la vez son medallitas que tú le pones a tu proyecto, porque lo pones en la portada del proyecto, y que genera atención en los productores, porque al final un productor recibe un huevo de guiones al día y muchos guiones de gente novel, y entonces ¿cómo filtran? ¿Cómo saben cuál es el que merece la pena leer? Entonces, si en la portada tú tienes que te han seleccionado en 15 talleres de desarrollo de estos, dicen, hostia, este vale la pena. Entonces, esto es una estrategia que nosotros hicimos y seguimos y nuestro guión fue seleccionado a lo largo de estos 5 años y medio en varios talleres alrededor del mundo. Por ejemplo, en Buenos Aires, en Toronto. La verdad es que fue una experiencia súper gratificante. Y lo que sucedió en estos talleres es que el guión mutó. Y una curiosidad es que había un par de escenas que siempre generaban mucha controversia, ¿vale? Sobre todo una. Y en todos estos talleres de guión me decían, esta escena Casa de Moon, te va a costar mucho vender este proyecto con esta escena, porque quizás un director consagrado podría hacerla. No se lo cuestionará nadie, pero a ti no te conocía nadie y era una escena muy agresiva, muy violenta y pasaban cosas muy desagradables. Pero nos encantaba a nosotros. Y nosotros al principio nos aferrábamos a que tenía que seguir en el guión. Y cuando ya estábamos casi por el quinto año de intentar levantar la película y habíamos recibido muchos noes, yo hubo un día que les dije a Martí y a Fran, vamos a eliminar esa escena. Pues ¿sabéis lo que pasó? O sea, eliminamos esa escena, la siguiente reunión ya fue con Rodar y Rodar y dijeron que sí. O sea, fue como casi algo un poco mágico. Fue quitar esa escena que me habían dicho tantas veces que era muy complicada que me la compraran, y fíjate que todos los productores me habían dicho que no, y cuando la quité, justo dio la casualidad que coincidió con la reunión con Rodar y Rodar poco después, y pum, y me dijeron que sí. Así que sí ha habido sacrificios. Es que eso también es una de las grandes lecciones que se aprenden, escribiendo guiones e intentando levantar las películas, que hay que sacrificar cosas. Es imposible hacer la peli exactamente igual que uno tiene en la cabeza. Y
es que forma parte del proceso, es algo inevitable. Pues ahora que dices esto, se me ocurre como un paralelismo en el mundo del marketing digital, ¿no? Y los infoproductores, que muchos están obsesionados quizá con sacar un producto o un servicio perfecto, pero lo que ves de la mayoría de gente que acaba teniendo un producto de éxito es que lanza algo y lo va testando, y en función de cómo responde el público va haciendo como ajustes o lo va cambiando, ¿no? Y parece que fue un poco también como pasó en la película, que había una escena, ¿no?, que impactaba demasiado o que podía tener sus elementos bajo el juicio de que vosotros pensarais negativo, y una vez la sacasteis, es decir, ajustasteis el producto quizá para que fuera más digerible o más atractivo según los cánones que buscaban las productoras, pues, pues fue bien, ¿no? O sea Sí, que... la verdad es que es un tema interesante, ¿eh? Y es un debate rico y muy fértil hablar de esto, porque al final encontrar el equilibrio perfecto entre mantener la esencia del proyecto que tú quieres hacer, pero a la vez que se ajuste a, bueno, a los parámetros del mercado, ese equilibrio es complicado. Entonces hay que saber también muy bien a quién escuchar, a quién le haces caso, tener muy claras cuáles son tus líneas rojas. Yo, por ejemplo, había una línea roja que me pidieron cruzarla y no la crucé, y Ujú. perdí la oportunidad de que la película fuese producida por una productora muy importante española, porque me pedían que el punto de vista de la historia lo cambiara al completo, ¿vale? Si habéis Ujú. visto la película, el punto de vista es el del niño. Ujú. Toda la historia se cuenta desde sus ojos. Ujú. Y me dijeron que era mejor explicar la historia desde el punto de vista de la madre. Ujú. Pero, dos cosas. El punto de vista de la madre es algo que ya, bueno, se ha hecho en otras películas, como El Orfanato o Los Otros, que me flipan esas películas, pero bueno, ¿sabes? O sea, ya está contado. Y al final, esta historia tiene mucho de mí, ¿vale? Porque habla sobre unos miedos que yo viví de adolescente. Entonces, lo que me parecía a mí más honesto era contar esta historia desde los ojos del niño. Entonces, cuando a mí me propusieron cambiar el punto de vista de la historia, dije que no rotundamente, porque para mí realmente traicionaba la esencia de la película y era un cambio demasiado brusco. En cambio, esa escena que sentíamos mucho apego hacia ella, que luego quitamos, a pesar de que nos encantaba, quitándola, la esencia de la peli no variaba, o sea, se mantenía todo. Entonces, quiero decir que es complicado, ¿eh? Hay que reflexionarlo mucho a qué estás dispuesto a perder para Ujú. ganar. Pero bueno, que es una negociación que va a suceder siempre. Y por curiosidad, para la gente que no lo sepa, por ejemplo, ¿cómo es el proceso de escribir este guión? Porque dices que lo escribisteis a tres, ¿no? Con Fran y con Martí. Por ejemplo, una persona hace como todo el esqueleto principal de la película y luego los otros dos intentan añadir cosas. ¿Se discute desde cero entre tres personas? ¿Lo hacéis siempre a través de reuniones o se mandan cosas, yo qué sé, para reflexionar cada uno en su casa y luego se pone en común? ¿Cómo es esto de escribir entre tres personas? Bueno, algo muy importante es que hay que tener conexión cuando escribes, obviamente, porque es un proceso muy íntimo y muy subjetivo, Ujú. ¿no? Y muy creativo. Entonces, o te entiendes con esas personas o nanay. Entonces, yo con Martí me conozco desde los 2 años, porque fuimos a la guardería juntos, a la escuela, al bachillerato, las CAC, y ahora hemos hecho la primera peli juntos, así que nos conocemos de sobras. Ujú. Y con Fran Menchón, es compañera de las CAC, y yo con Fran monté una productora hace 10 años que se llama Fitzcarraldo Films, Ujú. con la que hemos hecho muchos videoclips, por lo tanto tenemos mucha confianza entre los tres. Entonces, si recuerdo bien cómo lo hicimos, realmente las primeras sesiones es hablar mucho, hablar Ujú. de los temas de la película. Entonces, abrir un Word, y es un Word guarro de Ujú. brainstorming, poner todo lo que nos pasaba por la cabeza, películas de referencia, frases, mira, hay una escena, y entonces es como muy poti poti, muy, un poco guarro. Y luego, cuando ya teníamos un poco claro los temas generales, yo creo que lo primero que hicimos fue construir los personajes. Ujú. En este caso, era sencillo, entre comillas, porque eran muy pocos. Ahora, por ejemplo, estamos escribiendo una peli que es muy coral y hay muchos personajes y está siendo difícil. Pero en ese caso, como eran solo tres, bueno, pues hablas de las características de cada uno, hacemos como unos esquemas, y una vez tenemos los personajes, luego ya nos ponemos a hacer la escaleta, que es como una descripción escena tras escena de las acciones, y ya, pero esto hasta aquí lo habíamos hecho todo juntos, y ya cuando pasamos a la fase tratamiento,
y dialogación, eso sí que ya nos repartimos el trabajo, cada uno lo hacía por su lado y luego nos reuníamos y entre todos pues opinábamos sobre lo que había hecho uno, el otro y así iba la cosa. A ver, hay algo muy fructífero de ser tres, que es que se puede desempatar siempre. Claro. También es verdad que el que dirige siempre tiene que tener un poquito más de fuerza, ¿no? Autoridad. Su opinión vale un poquito más. Ujú. Porque es inevitable, porque luego es al que se va a cargar todo el proyecto a la espalda. Y al final también, bueno, ya lo hablaremos, pero cuando llega el momento de vender la película, al final, para bien y para mal, los directores son los únicos responsables de las películas, ¿no? Para la gente, para el gran público, para los medios, para bien y para mal, porque te cargas con todo el peso, la responsabilidad. O sea, es muy curioso, pero los medios siempre te hablan como si hubieses hecho la peli tú solo. O sea, no se tiene en cuenta que detrás han habido 100 personas dándolo todo, ¿no? Entonces, ya casi solo por eso, porque te la juegas mucho como director, tu carrera está muy en juego, ¿sabes? O sea, si va mal, la peli, bueno, te juegas mucho tu carrera profesional. Entonces, solo por eso creo que ya es inevitable que la opinión del director tenga que tener un poquito más de validez que la de los otros co-guionistas. Pero en cualquier caso, nosotros lo debatíamos todo mucho y si había algo que no le gustaba nada a ninguno de los tres, no lo poníamos. Eso era una regla que teníamos. Ahora que sacas toda la responsabilidad que tiene el director, ¿puedes explicar un poco, ni que sean los roles principales que hay dentro de una película? Porque quizá la gente pues tiene clara el rol del director, del guionista, pero hay algunos roles, ¿no? Como el del productor o el del realizador que quizá no están tan claros, ¿no? En plan, ¿quién tiene más responsabilidad o quién ejerce las decisiones últimas de una película, ¿no? ¿Lo podrías explicar un poquito? Bueno, realizador y director en el mundo del cine es lo mismo. Uh-huh. ¿Vale? Que realizador luego en la publi quizás es un poco distinto, pero Vale. es la misma figura. Es más, es que la palabra realizador no se usa en cine. Uh-huh. Solo es director, ¿vale? Vale. Que el director en esencia, bueno, es el que guía y si tuviésemos que bajarlo a unas acciones muy concretas, o sea, es guiar creativamente. Hoy estaba escuchando una entrevista a Pedro Almodóvar que decía que dirigir es responder más de 100 preguntas al día en rodaje. Estás siempre, porque todos los departamentos te preguntan, tú tienes que responder. La respuesta última es tuya. Sí, y Almodóvar decía, y siempre tienes que responder algo, aunque no lo tengas muy claro, porque si el director duda, es un efecto dominó, todo se vuelve caos, ¿vale? Pero bajando a cosas muy concretas, el director, pues es una guía creativa y el director dirige actores y el director, tal y como al menos yo lo entiendo y como yo lo he trabajado, porque puede haber otros directores que no lo trabajen tanto, pero es el que decide dónde va la cámara, Uh-huh. el que piensa los planos. Hay otros directores que este tema de los planos a lo mejor le ceden más la responsabilidad al director de foto. Uh-huh. Pero en mi caso, y hay muchísimos directores que también, para mí una de las herramientas más bellas que tiene el director para contar la historia es saber dónde poner la cámara, saber qué óptica vas a usar, qué movimiento va a tener y cómo se van a mover los elementos en base a ese movimiento de cámara. Uh-huh. Porque poniendo aquí la cámara o aquí, cambia completamente la percepción emocional y de los sentidos. Y para mí es una de las cosas que más me gusta y disfruto muchísimo. Entonces, en esencia, esto es lo que hace el director. Luego está el productor ejecutivo, que en este caso era Marina Padró, ¿vale? Que es hija de Joaquín y Marta Argarona, de Rodar y Rodar, que, bueno, ella era la productora jefa que estaba en contacto al mismo tiempo con Netflix, ¿vale? Uh-huh. Y Marina estuvo conmigo todo el rodaje, ¿vale? O sea, es la productora que también tiene... O sea, se suele pensar que los productores solo gestionan el dinero, pero Uh-huh. no, un productor también tiene voz creativa y entonces opina y también te guía, ¿no? Pero lo lógico es que el productor confíe mucho en el director. Va opinando y ofrece matices, pero el director es el capitán del barco al 100%. Y luego hay una figura bastante desconocida que creo que vale la pena explicar, que es el ayudante de dirección. Uh-huh. Porque el ayudante de dirección es el líder logístico de un rodaje. Es decir, el director solo tiene que liderar creativamente.
Y el ayudante de dirección es el líder logístico, el que marca los tempos, el que dice, vale, ahora nos vamos de este set al otro, el que el equipo de maquillaje le pregunta, ese peinado para dentro de cuánto rato es, ¿no? De aquí a 1 hora y media tienes que tener ese peinado de Inma listo. Entonces, él es el que marca los tempos y el ritmo. Y un poco, bueno, no sé si quieres que explique No, yo alguna creo otra que han quedado figura, bastante pero creo claros, que pero... estas tres son como las claves. No, es curioso Luego, esto del ayudante de dirección porque debe tener un montón de responsabilidad y quizá a nivel mediático del público tiene como muy poco reconocimiento, ¿no? Porque o sea, es un rol que, o sea, yo no había oído hablar de él todavía y es pues súper es importante. súper Ya. importante. Es súper El que hace que importante las porque cosas pasen, ¿no? Que se sí, ejecuten. sí, sí, sí. Y además libera al director de esas Ujú. responsabilidades logísticas, porque si yo tuviese que estar pendiente de que nos quedan 4 minutos y a la vez estar dando indicaciones a un niño de 11 años y a Inma Cuesta y también dando indicaciones de dónde poner la cámara y a la vez pensando yo en el tiempo y en el ritmo, es que me volvería loco, es que no Ujú. podría focalizarme en la creatividad y por eso está el ayudante de dirección. Hay una invitada por Es aquí. la bestia. Sí, sí. No te imaginas esta. Has dicho que... Bueno, la tengo por aquí. Esto no lo voy a cortar ni nada, No, que hombre, aprovecho y hago una reflexión que las claro. cosas han de quedar naturales. Has dicho que Almodóvar define al director como alguien que debe responder 100 preguntas al día, ¿no? Entonces, a la hora de organizar un rodaje, tú como director, es decir, ¿cómo está todo distribuido? ¿La gente tiene una especie de manual o de, no sé, un documento maestro donde está todo por escrito? ¿Realmente todo depende siempre de preguntas y de briefings contigo? Es decir, ¿la gente se organiza según lo que tú dices o hay algo a lo que pueden acudir, de lo que tienen que hacer, de las instrucciones, de las acciones, ¿sabes? O sea, ¿os movéis Sí. más por documentos o es todo pregunta y No, 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 respuesta a no, la claro, persona? claro, claro. O sea, hay una fase muy, muy importante que a lo mejor la gente tampoco tiene muy presente, que es la preproducción. O sea, en el Páramo tuvimos 2 meses y medio de preproducción y en la preproducción estás constantemente teniendo reuniones con todos los departamentos, analizando escena tras escena cada necesidad de las escenas, ¿no? Las necesidades de vestuario, de maquillaje, de efectos especiales, de luz, y entonces en esta preproducción es muy importante que esté el ayudante de dirección por el tema de organizar la logística de todo esto. Entonces, cuando se llega a rodaje, cada día por la noche se recibe, todo el equipo recibe el plan de rodaje del día siguiente, Ujú, donde está marcadísimo el orden de los planos que se ujú, van a rodar y entonces es como una cuadrícula y entonces al lado de cada plano o cada escena pone pues vestuario, tal vestido, ujú, maquillaje, tal maquillaje, que todo esto se ha hablado en la ujú, preproducción, ¿no? Entonces, bueno, el ayudante de dirección es el encargado de que esos documentos ujú, se sigan con orden ujú, y se ruede todo lo que hay en ese documento y que no hayan fallos de tempos, sobre todo. ujú, Pero hay ese documento que es, vamos, es como una Biblia, ujú, ¿sabes? O sea, eso es sagrado. O sea, el ujú, plan de rodaje, sin plan de rodaje sería un caos absoluto. ujú. Entonces, el jefe del plan de rodaje es el ayudante de dirección. Y por curiosidad, por ejemplo, estas instrucciones o este plan, ¿se distribuye digitalmente o se lleva siempre por impreso a las personas? ¿O hay algún sitio al que tú entras y lo puedes ver cada día? ¿Cómo funcionáis más? ¿En el espacio digital en este sentido de organización o en el analógico? Se recibe por mail, todo el mundo lo tiene en su móvil, si quiere descargárselo, pero en el caso del Páramo teníamos un despacho o sea, nosotros rodamos los exteriores en Teruel Ujú, y los interiores en Viladecans. ujú, En ambos lugares teníamos una zona para producción. En Teruel tenían unos boxes, ahí en el Páramo, de producción. Y allí pues había pues la segunda y tercera ayudante de dirección que están todo el día con el ordenador y con los planes de rodaje impresos también para si alguien quiere también ujú. acudir y saber y resolver alguna duda, pues ellas están allí. O sea, es que es un follón, un Ujú. rodaje muy, muy heavy, ¿eh? O sea, Bueno, es un percal has dicho unas 70 100 tremendo. personas, ¿no? Sí, sí, claro, Uf. claro, cada día. Es muy heavy. Y es una peli de escala mediana, Ujú, pequeñita. O sea, lo comparas esto con Hollywood y ujú, esto es muy, muy pequeño lo que hemos hecho nosotros. Imagínate
yo qué sé, una peli de Marvel. O sea, es una locura. Claro. O sea, ese tipo de rodajes. Y por Dices, eso hay una cosa muy curiosa, que es que se tiende a... Hay mucha jerarquía en los rodajes, ¿vale? Hay mucho respeto por la jerarquía, que eso es una cosa que a mí me sorprendió, porque yo venía de rodar videoclips y cortos, que al final un videoclip y un corto lo rodas en 2 días, y es mucho más light todo, estás más entre amigos y demás. Pero aquí había un respeto por la jerarquía muy fuerte. Y eso es una cosa que a mí me sorprendió mucho al inicio, porque no estaba nada acostumbrado, pero cuando fuimos llegando al rodaje, lo entendí, porque es tal el despliegue de medios y de percal que hay allí, que o se respeta esa jerarquía o sería el caos absoluto. claro, el proyecto corre peligro a la mínima fricción o cuestionamiento de esta jerarquía, ¿no? Exacto. Y además es que hay que tener una cosa en cuenta, que es que por mucho que te prepares el rodaje, por mucho que la preproducción haya sido brillante, siempre hay imprevistos. Siempre. Siempre pasan cosas que no esperabas. Entonces, la lógica es, intenta currarte al máximo la preproducción para minimizar al máximo los imprevistos que van a haber, porque van a haber. Yo qué sé, por ejemplo, en nuestro caso, pues no teníamos claro el nivel de viento que hacía en el exterior. Fue una salvajada. Y hay una secuencia en la que el niño está en un tendedero Sí, la y las recuerdo. sábanas se le caen encima, ¿vale? Esa secuencia, durante 6 años, estaba escrita en el guión sin viento. Es decir, todo transcurría con las sábanas tranquilas. No, nunca nos hubiésemos imaginado que habría tanto viento. Y llegamos allí y cada día las sábanas estaban en ángulo de 90 grados, El porque hace cierzo mucho viento. aragonés. Sí. Exacto. Y pasaban los días y llegaba el día de la escena de las sábanas y yo pensaba, a ver si baja el viento. Y no bajaba, no bajaba. Y entonces, claro, estábamos el día antes de rodaje esa escena, que la tenía planificada a la perfección con el storyboard milimétrico, que todo el equipo tenía claro cómo iba a ser de una forma muy concreta, y vimos que teníamos que cambiar la escena de arriba abajo, porque el viento provocaba que las sábanas estuviesen así, y por lo tanto la puesta en escena que yo tenía pensada de las sombras de la bestia y tal, no se podía hacer. Y tuvimos que improvisar. O sea, lo que estaba preparado desde hacía meses, años, se tuvo que improvisar así. Y la escena que veis es fruto de la improvisación. O sea, al final lo que pasa de que le cae la sábana y entonces él ve una sombra, eso no era así. O sea, era otra cosa. Pero hay que decir que para que veáis, ¿no? Que al final también hay algo muy adrenalínico en los rodajes, que es saber responder a los giros inesperados. Y eso hay un punto que mola, ¿eh? A mí me gusta. Y en este sentido de la jerarquía, ¿cómo viviste tú, o sea, el hecho de que me parece que para ti era como la primera vez que hacías tu trabajo, ¿no? Es decir, era tu primera vez que hacías de director de una película, mientras que el resto del equipo, pues no era su primera película, ¿no? ¿Tuviste en algún momento el síndrome del impostor o alguna cosa similar? Mira, una curiosidad. Yo creo que de las 70 personas que había más o menos de media cada día en el rodaje, 70, 80, creo que yo era la única persona en el rodaje que ejercía por primera vez en su cargo. Hasta los auxiliares de producción, hasta la gente del catering, Rodadísima. tenían 10 películas a sus espaldas. Yo era la primera vez que ejercía de director y eso pues provocó en mí que se desarrollara lo que tú has dicho, un síndrome del impostor, vamos, como la copa de un pino. O sea, fue bastante difícil, no te lo negaré. Sobre todo la cuenta atrás. Es decir, las 2 semanas antes de rodar estaba muy nervioso. Porque ves llegar... Es que el rodaje, ¿sabes? Salvar al soldado Ryan, que empieza con todos los soldados allí que están en las pateras. No, ¿pateras es? Sí, que están allí y de repente se van acercando a la playa, ¿no? Y están todos nerviosos, vomitando, y de repente llegan a la playa, se abren las puertas y ¡pop, pop, 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 pop! Eso es el rodaje de repente. Y entonces yo estaba allí, ¿no? En las pateras, en las 2 semanas antes, con un síndrome de impostor, proyectando. pero enorme, enorme, porque además yo soy una persona muy mitómana y me costó mucho al principio la gestión con Inma Cuesta y Roberto Álamo. Me ponía muy nervioso
a ensayar con ellos, pensaba no estás a la altura, David, de estos actorazos y lo pasé bastante mal. También debo decir que lo disimulaba, ¿eh? Porque es lo que decía Almodóvar, o sea, como director tienes que proyectar firmeza, seguridad y entonces creo que desarrollé unas dotes interpretativas sustanciales porque durante el día yo hacía ver que lo tenía todo muy claro, pero luego cuando llegaba por la noche a casa, yo que tengo tics, buah, mi novia me decía, madre mía, o sea, si te grabo ahora podría hacer un videoclip contigo bailando, porque estaba nervioso y el síndrome del impostor me la jugó. Pero bueno, hemos sobrevivido. ¿Y te duró todo el rodaje o fue algo que se te fue No, pasando con el transcurrir de los días? no, se fue pasando. Es que al final no tienes tiempo de sentir el síndrome del impostor. Hay tanta... Cuando ya entras en la batalla, es que no puedes pensar en otra cosa que no sea el siguiente plano, en la siguiente escena, en dirigir al niño así, así. Entonces como que entras ya en una espiral creativo muy interesante. O sea, No, realmente no. claro, a veces No lo tuve. tenemos más, o sea, las emociones negativas que nos produce el miedo son peores que las emociones negativas que nos acaba produciendo las situaciones en sí, ¿no? Es como lo malo de esto de gestionar las expectativas y de estar proyectando y luego cuando llega el momento, no deja de ser duro, pero que no era tanto quizá como nos habíamos imaginado que era, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Al final la peli va de esto un poco, ¿eh? Va sobre el miedo y la gestión del miedo y saber plantarle cara a los monstruos de tu miedo. O sea que fíjate, ¿sabes? O sea, era todo como muy metalingüístico lo que estaba viviendo. Y hay también como... No sé si te habrá pasado y por eso quiero preguntártelo, ¿eh? Pero circula mucho esta idea de que si haces algo que te gusta o te encanta, pues cada día de tu trabajo, pues como que estás ultra motivado y sientes una pasión desmedida por lo que haces cada día, ¿no? Un día tras otro, tras otro, tras otro. Y luego hay otra gente que dice, no, mira, a mí me encanta lo que hago, pero hay días que me pasa como a todo el mundo y no quiero ir a trabajar, ¿no? Y es lo normal, bueno, has de gestionar eso, ¿no? Entonces, ¿tú mantuviste la motivación todos los días del rodaje o también sentías que hay días, bueno, pues hoy no estoy tan arriba como otros días y no pasa nada, ¿no? Que no hace falta estar en la cresta de la ola siempre? Hay una cosa interesante a añadir, que es que hacer una peli no solo es el rodaje. Hacer una peli ha sido un año sin parar. El rodaje al Claro, un final año. solo fueron 6 semanas y media, que es donde te lo juegas todo, pero que al final hacer una peli empieza en la preproducción y termina en el estreno, en este caso en Sitges, o termina en el estreno en Netflix, podríamos decir. Lo que quiere decir es que todas las fases es hacer una peli y entonces esos altibajos, por supuesto que están. Hay días que yo realmente, sobre todo en algún momento del montaje, que estaba con muchas dudas y decía, madre mía, preferiría quedarme en la cama durmiendo porque no sé cómo voy a encarar el día de hoy, pero que esos altibajos son inevitables y a pesar de que sea muy pasional y que lo lleves las ganas desde pequeño, yo creo que es tan heavy, tan intenso que es inevitable que haya días que se te venga un poco el mundo encima, ¿eh? Y que no querrías salir de la cama. Mira, es que estos días estoy escuchando muchas entrevistas de directores y tal, y se ve que Spielberg dijo una vez que lo más difícil del trabajo de dirigir es el momento en que estás a punto de salir del coche cuando llegas a primera hora de la mañana al rodaje, ¿no? Decir, venga, va, ahora, cuando yo salga del coche, empiezan las 100 preguntas, ¿no? Esos segundos de impasse de estar tranquilo en tu mundo y de repente, ¡buah, buah! ¿No? Ese impasse es casi lo más complicado. Lo que quiero decir es que está muy romantizado lo de dirigir, pero es muy difícil y, por supuesto, genera días en bueno, que es complejo. Claro, porque, o sea, lo que has dicho es que el rodaje son 6 semanas, o sea que quizás un 15% de todo el tiempo que hay que dedicar para sacar la peli entre la pre y la Claro. postproducción. Buah. Sí. Y las jornadas, por ejemplo, también, o sea, lo que tiene el rodaje es que hay una intensidad ahí brutal, ¿no? Porque hacéis jornadas cada 10 día horas. larguísimas, 10 horas. 10 Día horas sí, día por sí, día ley. sí. Por ley, antes eran 12, hace unos años, y ahora la ley lo ha cambiado y no puedes hacer más de 10, lo cual está bien. Son 9 más una, son 9 más una de comer, de descanso. O sea, son 9, muy a full. Bueno, al final el cuerpo se te acostumbra, ¿eh?
Los primeros 3 días son muy complicados porque el cuerpo no está acostumbrado, pero luego ya coges una dinámica y, no sé, fue cansado, pero ¿sabes lo que me costó a mí más, en realidad? Más que el cansancio físico, el cansancio mental. O sea, la presión mental, ¿no? De cada día tener que estar... Es que en el rodaje no puedes fallar ni un día. Porque luego en montaje, que fueron casi 4 meses, tú puedes tener un mal día, que al día siguiente volverás y podrás retocar el montaje. Pero en rodaje no puedes fallar ni un día, ni una hora, porque ese plano no lo vas a poder volver a rodar. Y tiene que estar perfecto. Entonces eso exige una presión mental muy, muy heavy. Es que mejor no darle muchas vueltas a esta reflexión que he hecho yo, porque si no te agobias, ¿sabes? Pero es verdad, es que no puedes fallar, no puedes fallar. Y cuando tienes un niño de prota, animales, efectos especiales, es tu primera peli, es heavy la presión. Buah, y por ejemplo, ¿en qué... Tú no sé si eres muy perfeccionista, pero ¿en qué momento o qué criterio usas para decir, vale, esta escena ya está bien o la quiero mejorar un poco más y la quiero mejorar un poco más, ¿no? ¿Dónde está ese límite que te pones para decir, vale, esto ha salido genial, ya no hace falta más? Es muy complicado porque hay que tener en cuenta muchos factores. Es que, claro, o sea, el tiempo corre en el rodaje, ¿no? Y además, por ejemplo, en El Páramo, una pequeña espinita que me ha quedado clavada es que yo echo en falta planos en algunos momentos, ¿vale? Porque al final teníamos los días que teníamos y tú no... y el story que yo había diseñado pedía algunos días más de rodaje. Y entonces, claro, lo que pasó es que en realidad había muchísimos planos para 6 semanas y media, a pesar de que yo ya había renunciado a muchos planos. Entonces, tienes que equilibrar, ¿no? O sea, bueno, si me obsesiono en la perfección absoluta, voy a rodar la mitad de los planos que tenía planificados. Entonces, tienes que valorar y ponerlo en una balanza todo, ¿no? Es que realmente podrías estar... o sea, el rodaje podría ser eterno. Si buscases la perfección absoluta. Y el montaje podría ser eterno. Y el diseño de sonido podría ser eterno. Hay un momento en que tienes que meter el freno de mano. Porque es que si no, o sea, es que claro, esto no es ciencia. Esto es creatividad. Y depende mucho también de a veces cómo te levantes un día y tu instinto te hable hacia un lugar o hacia el otro, ¿no? Entonces, bueno, no sé, hay que tener todos estos factores en la mente. Pero debo decir que en concreto, con esta película, había un factor que para mí era muy determinante, que también me condicionaba mucho a hacer una toma más o no, que era Asier Flores, el niño. Un niño de 11 años que no se nos podía agotar. Porque un niño... O sea, Inma Cuesta y Roberto Álamo son profesionales que llevan años y que si se cansan, pues son capaces de sobreponerse a ese cansancio y mentir desde la interpretación, ¿no? O sea, porque están acostumbrados. Pero a mí me aterraba que este niño que tenía 11 años, a la tercera semana de rodaje se rayara y dijera, yo ya no quiero rodar más. Porque eso ha pasado, en otras películas. Y entonces yo tenía muy en cuenta a Asier a la hora de decidir si hacía más o menos tomas. Porque era un tema que era muy frágil. Es que se portó como un campeón. O sea, si para un adulto un rodaje es muy difícil y muy cansado, imagínate para un niño. Pero bueno, en cualquier caso, en favor de producción hay que decir que crearon un dispositivo para cuidarle muy rico. O sea, tenía una coach, tenía gente de producción siempre a su alrededor, Asier, para que estuviese cómodo, para que descansara, para ponerle mantitas cuando hacía frío, para jugar con él. Quiero decir que hubo todo un dispositivo para que estuviese lo más cómodo posible y al final aguantó como un campeón y fue increíble. Aguantó y hizo una interpretación, vamos, de que se Qué come guay. la pantalla. Qué guay, pues gracias porque fue complicado y Asier, bueno, pues al final inevitablemente todos tenemos mejores días, peores días. Yo tuve días horrorosos y mira, yo quiero reivindicar desde aquí la figura de la coach, que es la persona, ¿vale? Es una coach, básicamente lo que hace es entrenar, en este caso a Asier, ¿vale? Como el director está con tantas decisiones, un niño exige que tenga a alguien siempre con él.
Entonces, Laura Yuste, la coach, estaba todo el día pues ensayando las escenas con Asier, cuidándole, desarrollaron una relación muy bonita. Y las 2 últimas semanas de rodaje yo estaba muy, muy cansado y suerte que Laura estuvo brillante, porque yo creo que perdí facultades en cuanto a dirección de actores las 2 últimas semanas, en especial con Asier. Yo creo que Laura estuvo increíble y supo contrarrestar mi agotamiento. Ostras, pues Así que me hace muy, muy feliz que el niño esté tan bien, porque creo que al final ha sido mérito, primero, obviamente, de Asier y luego de la comunión entre Laura y yo. O sea, esta figura también es otra de las que no se conocen, ¿no? De una coach No. que está especializada en, bueno, en entrenar o preparar a los actores menores de edad. Sí, exacto. Y, por ejemplo, antes de... No sé si se puede... O sea, quizá no en concreto de la película, ¿eh? Si quieres hablar solo en general, pero ¿cómo se prepara un niño o incluso los adultos antes de escenas así que llevan mucha tensión o que llevan mucha carga, por ejemplo, del componente de terror? Hay que calentar de alguna manera, ¿no? Para hacer las escenas. ¿Cómo se suele hacer eso? Bueno, hubo una escena, por ejemplo, así como como curiosidad. Hacia el final de la película, el niño, bueno, está dentro de la casa y ve a su madre que está cenando con la oscuridad. Y esa escena, para ambientarla un poquito y meter el rollo necesario, pusimos música de terror antes de rodar. Y el pobre Asier dijo, ¡quitad esta música o me voy corriendo! Y el pobre, pues le quitamos la música porque se estaba cagando, pobrecillo. Pero bueno, en ese momento esto. Pero no pues te hizo creas, su efecto, ¿no? Hizo su efecto, entonces. Sí. Pero al final realmente lo que funcionó más fue hablar mucho en preproducción, porque en preproducción, antes de rodar la peli, hablé mucho con Inma y hablé mucho con Asier de cada escena. Entonces había mucho trabajo hecho ya. Llegábamos a rodaje y había mucho ya trabajo hablado de cada escena, de qué iba cada escena. Y entonces, bueno, obviamente en rodaje hay que matizar muchas cosas, pero estaba todo ya muy trabajado y eso pues ayudó. Pero vaya, que es que al final se creaba una atmósfera en el momento en que el dire de foto, Isaac Vila, ponía sus luces con ese decorado y ya se creaba una atmósfera muy interesante, ¿sabes? Es decir, que no era difícil conectar con el mal rollismo. Vale, o sea, con la modificación del entorno, digamos, ya era suficientemente terrorífico como para meterse psicológicamente. Claro. Sí, porque además piensa que en casi todas las escenas diría que hay un poquito de humo, ¿vale? A veces no se detecta, pero es para que la luz se aprecie como más densa. Entonces el momento, además siempre es como antes de rodar, ¿no? Está todo preparado, entonces máquina de humo. Entonces se queda, de repente es como si se transformara el espacio, ¿no? Y estás ahí, ¿no? Y con esa atmósfera, y eso ayuda muchísimo a sumergirte en la escena. Y para ti como director, ¿qué cosas tenías en cuenta a la hora de, por ejemplo, querer transmitir estas sensaciones de terror o inquietud, ¿no? A través de los planos? ¿Te fijas en alguna cosa especial a la hora de diseñar los planos o cómo es esto? ¿Hay alguna metodología en concreto o algo que tú tienes en cuenta? Bueno, uno de mis momentos favoritos en todo el proceso de creación de la película fue el momento en que diseñé audiovisualmente la película. Y eso para mí sucede en el momento en que dibujo el storyboard, ¿vale? Que lo dibujé durante los 3 primeros meses de pandemia, ¿vale? Los 3 primeros meses que estuvimos todos confinados. En 2020, vale. Exacto. Yo aproveché todo ese tiempo para dibujar una película. Yo estaba confinado y estaba dibujando la historia de gente que se confina. Entonces, quería como hasta aprovechar esas sensaciones desagradables para intentar transmitirlas, ¿no? A la planificación. Entonces, bueno, fue un proceso que me lo pasé genial porque además hice algo que nunca había hecho antes, que es un método que utilizan Pixar y Disney para planificar sus pelis. A mí me gusta mucho dibujar y eso es una suerte que tengo, ¿vale? Pero en medias cuartillas de A4 yo dibujaba cada plano y entonces los pegaba en la pared, ¿vale? Y entonces reflexionaba mucho cada plano para qué quería transmitir esas... O sea, me plantaba con una escena, ¿no? Y, vale, ¿cuál es el objetivo de esta escena? ¿Qué quiero transmitir? Y de repente, pues yo empiezo a hacer volar mi imaginación de cuáles son los planos y cuál es la puesta en escena de los actores en relación al espacio, al attrezzo, que va a generar la emoción
que yo pretendo que genere. Y entonces para mí ese momento es que me encanta, me encanta. Y entonces el momento este de ir colgando fue súper fructífero porque al cabo de un mes y medio que llevaba dibujando, ya tenía media habitación empapelada, de repente a lo mejor llegaba una escena que no sabía cómo resolver a nivel de planos, entonces me levantaba, miraba, veía la escena 4, hostia, mira, ahí encuentro una idea que puede conectar con esta a nivel de planificación. Y esto fue súper enriquecedor, este proceso. Y tengo fotos de cómo quedó mi habitación, porque al final hice 450 dibujos y las colgaré de aquí poco en mis redes porque parecen la habitación de un psicópata. Sí, del típico detective ahí siguiendo Sí, la pista tal del cual, asesino, ¿no? tal Ostras. cual. Porque supongo que ahí está la clave de las películas, ¿no? Porque yo, o sea, no sé exactamente cómo va, pero en el guión debe decir algo parecido a, pues, el personaje de Inma va de la casa a la letrina, ¿no? Pero luego es en el storyboard cómo plasmas, ¿no? Todo, cómo se tiene que ver esa secuencia y qué está enfocado, si está su cara enfocada, si hay un fondo, si hay un ruido, ¿no? Y ahí es donde realmente, pues, es lo que la peli se acaba convirtiendo. Y cada persona quizá lo puede hacer de una manera diferente, ¿no? Aunque la Totalmente, escena sea de la casa a la totalmente. letrina. Uh-huh. Es que para poner en valor lo que hace un director, un mismo guión dirigido por todos los directores Uh-huh. que hay en activo ahora en el planeta, darían como resultado pelis muy diferentes. Y es muy curioso, pero es así. Porque al final lo que hace un director es interpretar un guión. Nos hicieron hacer un ejercicio muy interesante en la escuela de cine, que yo creo que son los ejercicios más chulos que nos dieron, que fue darnos un pequeño guión de 2 páginas a todos los que hacíamos la especialidad de dirección Uh-huh. y tuvimos que dirigirlo todos a nuestra manera y salieron cortos completamente distintos. Ostras, qué curioso. Entonces la mirada del director es una opinión, entre Uh-huh. comillas, ¿no? Y entonces es lo que muta y hace que el proyecto tenga su propia Uh-huh. personalidad. No sé, por eso a mí me resulta un momento fascinante, este momento de ir encontrando Uh-huh. cómo tú ves esa historia. Pero mira, te voy a poner un ejemplo que es muy claro de cómo a mis ojos filtraron el guión. La escena en la que el niño sube por una chimenea, Uh-huh. ¿te Vale. acuerdas? La madre Sí. le dice, arriba está la bestia, sube por la Uh-huh. chimenea. No sé si te acordarás, pero Me acuerdo está rodado perfectamente desde fuera porque de me la pareció muy chimenea. inteligente. Exacto, sí, sí, sí. Vale, pues en el guión no es así. En el guión relata todo desde dentro. Y yo dándole vueltas, pensé, coño. Y además la primera versión que hice de esta escena en Story y tal, lo hice mucho más fiel a lo que relataba el guión. Es decir, hice planos del interior, para ver la aventura de Diego por dentro. Pero luego, dándole vueltas, pensé, hostia, no sé, se me iluminó la bombilla. ¿Y si lo hacemos desde fuera? Y que sea todo en voz en off. Y que sea fuera de campo lo que pasa. Y coño, lo probamos, era muy arriesgado y creo que funciona. No, siempre que llega a esa escena pienso, ay, no sé si funciona. O sea, no lo tengo muy claro. Pero en cualquier caso me gusta haber arriesgado. Porque al final hay que arriesgar, es que si no, todas las pelis son iguales. Y no Pues sé, yo, bueno, no es por seguirte la corriente, pero yo te juro que cuando vi esa escena ya pensé, esto está hecho con mucha inteligencia porque precisamente se va oyendo, ¿no? El niño mientras escala por la chimenea y los ruidos y sus jadeos, pero no te enseñan al niño, te están enseñando las chimeneas de fuera. Y entonces como que deja tu imaginación, toda esa angustia del niño te la deja para ti. Y para mí tiene más efecto eso, que tú te estés imaginando esa angustia, que no que haber enseñado al personaje de Diego, ¿no? Escalando. No sé si quizá hay opiniones para todo, pero yo cuando lo vi dije, guau, este plano pues mola mira, mucho. me haces feliz. Porque además fue muy difícil hacer el diseño de Uh-huh. sonido de esa escena. El diseño de sonido final es la fase final de ese año Uh-huh. en el que estás haciendo una peli, ¿vale? Lo último es el diseño de sonido. Y esa escena fue muy complicada porque, claro, tenía que parecer que el niño está detrás de esa pared, Uh-huh. ¿vale? Y en realidad en rodaje no estaba el niño Uh-huh. subiendo. El plano es en silencio, en rodaje. Es en silencio. Ha sido luego que nosotros hemos puesto el sonido, Uh-huh. grabamos la voz de Asier aparte y la hemos acoplado y la hemos puesto en el timing adecuado, ¿no? Uh-huh. Entonces fue como complicadísima esa escena. Pero bueno, ahí Hay, estaba.
Hay una cosa que te quería preguntar y que, por ejemplo, tú has ido mencionando varias veces como tus intenciones a la hora de escribir el guión, ¿no? O lo que tú querías proyectar o el tema del que querías hablar, ¿no? Y hay un cierto debate sobre qué valor se le da a la obra según la intención del director, ¿no? Cuando una película a veces pues hay un interrogante o un debate, la gente va y dice, vamos a ver qué dice el director, ¿no? Y el director ha dado esta explicación, pues esto es lo que significa la película, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves? Desde el lado de director, pero también supongo de espectador, el significado último de las obras de arte o del cine, ¿dónde está más? ¿En la interpretación que tenga el espectador? ¿O es importante también respetar lo que el director quería transmitir? ¿Cómo lo ves tú? Supongo que depende, pero en el caso, yo te hablo ahora única y exclusivamente del Páramo. Ujú, En el caso del Páramo, hemos jugado conscientemente a dejar ciertas preguntas ujú, abiertas y yo, en mi opinión, creo que cuando hemos jugado a eso, significa que cualquier respuesta que va a dar cualquier espectador es válida. ujú, Por lo tanto, es que yo quiero que sea así en ujú, realidad. O sea, si hemos dejado las puertas abiertas en ciertas cuestiones, es para motivar al espectador a acabar de construirlo, ujú, acabar de construir el relato y la interpretación metafórica de ciertas cosas con su propio ujú. background, con sus propios miedos, con su propia historia. Entonces, no sé, siempre se dice, es una cosa como también bastante dicha y un poco manida, que al final el director deja de poseer la obra el día en que ya, pues en este Ujú. día, en este caso, el día 6 de enero, ¿no? En el momento en que ya pasa a ser pública. Y creo que, no sé, a lo mejor otra persona diría otra cosa, ¿eh? Pero yo creo que es cierto. Porque al final ahora el Páramo, pues es lo que cada espectador quiere que sea. Ujú, Una mierda, pues una mierda. ¿Le gusta? Ok. ¿Quiere que sea una historia sobre sus propios monstruos y lo va a ujú. completar con lo que esa persona entienda sobre lo que es la depresión o Ujú. otra cosa? Pues todo es válido. No, también me da la sensación de que depende también del contexto, de la historia en que pues veas esa película, ¿no? Porque teniendo tantos años el Páramo desde su concepción, supongo que no habíais podido plantear que se estrenara pues después de una pandemia. Y claro, yo al ver la película en 2022, pues inevitablemente estos temas de aislamiento, ¿no? Y de soledad, pues me hacen pensar en lo que hemos vivido estos últimos años, ¿no? De que pues hemos estado en unos momentos donde ha habido mucho miedo, donde quizá el contacto con la gente se percibe como peligro, uy, no nos vamos a acercar, no nos vamos a abrazar, ¿no? Mejor aislarnos, alejarnos. Y todos estos temas están presentes en la peli, ¿no? Y pues visto en esta época, pues quizá también te da pie a unas interpretaciones que en otro momento pues no hubieran existido. Es que es muy curioso lo que ha sucedido, porque obviamente cuando la empezamos a escribir estábamos muy Claro. lejos de la pandemia. Y de repente la hemos hecho pues en plena pandemia, ¿no? Y tienes toda la razón, de repente coge otra dimensión. Ujú. Me parece súper interesante que haya pasado eso. Es una mierda, por otro lado, porque significa que hemos vivido lo que hemos vivido. Pero por otro lado, por ejemplo, a Inma o a Roberto o a Sier les ayudó a haber Ujú. experimentado la pandemia para conectar también con las sensaciones de estar confinados, del miedo al exterior y demás. Y ya para ir terminando, ¿cómo estás viviendo tú la recepción? O sea, de ver que lo está petando tanto esta película y en todos los países, porque supongo que no te lo debías esperar. Bueno, la verdad es que estoy colapsado. Ujú, Mucha gente asume que estoy muy feliz. ujú. Voy a ser súper honesto, ¿eh? Sí, sí. Que estoy muy feliz, pero no lo simplificaría tanto a ese matiz. O sea, estoy colapsado porque está habiendo reacciones de todo tipo Ujú, y estoy recibiendo inputs muy opuestos. ujú, Desde, obviamente, que se está viendo por todos lados, que eso es increíble y me fascina y me cuesta como dimensionar, porque si no me equivoco, las últimas infos que tengo es que 10 millones de televisiones han dado al play y han visto la Vaya película. locura. Si contásemos que en cada casa hay una media de 2 personas, es el doble, o sea, serían Ujú, casi 20 millones de personas. Eso ujú. es muchísima gente. O
sea, entonces mi cabeza le cuesta mucho dimensionar eso, ¿no? Entonces, pero es muy halagador porque al final, ¿para quién haces cine? Para la gente, ¿no? Y para llegar a la audiencia y contarle un relato al espectador. Pero al mismo tiempo, esto que ha provocado. Ha provocado que haya unas olas de opinión muy dispares. Tengo gente que me dice cosas muy bonitas, pero vivimos, y todos lo sabemos, en la época de los trolls y de los haters, y ha habido un movimiento muy negativo contra la película. Esto yo creo que merecería ya un análisis de por qué ha pasado eso, no lo sé. Pero en cualquier caso, para responder a tu pregunta, estoy colapsado por esto, porque tengo inputs muy distintos y no es broma, creo que Netflix o otras plataformas deberían poner un servicio de psicólogos para creadores y sobre todo creadores noveles que de repente están tan expuestos, ¿no? O sea, es que de un día para el otro tu película está en 190 países y las redes son extremadamente crueles. Y, bueno, desde hace una semana y media, cada mañana me levanto con mensajes privados a mis redes de gente que me dice cosas preciosas y gente que me envía mensajes muy chungos. Y, bueno, claro, eso es difícil de gestionar. Es difícil, a mí nadie me ha enseñado y estoy aquí pues que mi chica me está haciendo de terapeuta. No, pero claro, o sea, es lo que dices de las redes sociales que da la capacidad de repente a, pues antes si te criticaba a alguien, pues quizá era de uno en uno, ¿no? Pero ahora te pueden venir 200 de golpe y Claro. a mí me da la sensación de toda esta gente que dice, no, a mí no me afecta, ¿no? Es que no estamos preparados para verlo, para leer, ¿no? Para leer insultos y en unas cantidades tan altas, ¿no? Y más Claro, quizá en algo que tú has dedicado años de tu vida a producir, que no es en plan, exacto, bueno, exacto. he pintado un dibujo en 2 horas y me lo están criticando. No, es que han sido años de trabajo y una superproducción detrás, ¿no? Que quizá te lo tomas más incluso a lo personal. Totalmente. Es que las redes, o sea, las críticas negativas son necesarias y válidas y es que es imprescindible que estén. Pero las redes han legitimizado la crueldad y el desprecio. Y no se cuestiona esto. Y entonces es muy complicado tener que gestionarlo esto, sobre todo, a ver, a mí hay mucha gente que me dice, no mires las redes. Sí, claro, que es fácil decirlo, porque al final, ¿para quién has hecho la película? Para la gente. Entonces, bueno, claro, yo las primeras 48 horas estuve como un yonki enganchado a las redes. Pues no lo puedo evitar, ¿sabes? O sea, toda mi vida he querido hacer cine no para consumirlo yo solo en mi casa. Yo lo he hecho, he querido hacer cine para compartirlo. Por lo tanto, es inevitable, o sea, ir a donde está la gente. Y bueno, no sé, estoy aprendiendo, ¿eh? Porque ahora ya cada día las miro un poquito menos y tal, pero bueno, está siendo extraño. Pero por otro lado, no quiero que desvirtúe también esta reflexión a todas las cosas buenas que están pasando, que hay muchísimas, que es increíble lo de los visionados y que hay gente que me envía cosas preciosas. O sea, es increíble porque las redes te traen lo peor y lo mejor. Porque ayer, por ejemplo, un chico subió un vídeo haciendo una crítica de la película. Increíble. O sea, no sé, es un vídeo de 18 minutos que desmenuza todas las alegorías que él ha leído y es precioso porque al chico le llegó muchísimo el relato de la madre y el hijo y me emocionó, o sea, se me cayó una lagrimita ayer al ver este vídeo. Entonces es increíble, ¿no? Como las redes eso, te traen lo mejor y lo peor. Bueno, supongo que es acostumbrarte como te pasó con el síndrome del impostor, ¿no? Y con el tiempo supongo que Claro, vas desarrollando esta especie de coraza, pero claro, cuando te pilla de entrada ha de exacto. ser duro. Y con lo que dices que no estamos preparados y quizá algo de asistencia por parte de un profesional o acudir a la psicología, que tampoco es ninguna Sí, sí. vergüenza, pues hace falta para gestionar estas cosas. Totalmente de acuerdo, estoy buscando terapeutas. Si sabes de alguien, ya me lo dirás. Vale, pues te pasaré una recomendación. Vale, vale. Por cierto, próximos pasos, David, ¿en qué expectativas podemos tener de verte próximamente? Mira, estoy escribiendo 3 guiones más. Estamos en un momento muy fértil a nivel creativo, motivados por el momento. Y bueno, o sea, cruzo los dedos porque toda esta aventura del páramo nos haya puesto en un escenario
en el que sea más fácil levantar una película y no tardemos otros 7 años. Cruzo los dedos y toco fusta, toco madera. No sé, a ver si os puedo dar noticias en breve. Pero, bueno, por nosotros no será y por mí no será. Porque a mí, yo si pudiese, haría como, ¿sabes? Clint Eastwood y estos directores que duran una peli al año o cada año y medio, yo si pudiese haría esto. A pesar de que ha sido un año difícil, con muchos baches y porque rodar una peli pues es un proceso complicado, firmo que sea así cada año hasta el final de mi vida, te lo juro, ¿eh? Porque es muy guay, me encanta. Tiene su componente adictivo, ¿no? Sí, total, 100%. Oye, pues ¿en qué redes sociales te mueves más? ¿Dónde podemos seguirte? Sobre todo en Instagram ahora mismo, sí. O sea, bueno, con el tema de Páramo y demás, Twitter he entrado un poco más, pero que creo que voy a salir corriendo de ahí. No, Instagram, porque es que me encanta que sea una red tan visual. Y estoy subiendo cositas del Páramo, dibujos, concept arts, stories, y fotos del rodaje preciosas. Y ahí es donde estoy más. Bueno, pues a cualquiera que esté escuchando, que entre en Instagram y te siga. Y nada, no sé, David, muchísimas gracias por haberme dado esta entrevista. Creo que ha sido súper interesante a nivel de, no sé, de cine, de cómo concebir una historia o a la hora de trasladarlo a pantalla, de detalles que quizá la gente no tiene tan en cuenta a la hora de pensar en el cine, ¿no? Que es un mundo un poco ajeno. Así que, no sé, muchísimas gracias y espero tener otra charla contigo otro día. Muchas gracias, Marc. Me lo he pasado genial. Merci. Pues venga, hasta luego. Adiós, gracias.